Excontralora Sandra Morelli, qué placer que nos acompañe en esta entrevista, sobre todo en un tema que está ocupando toda la agenda y es la elección del nuevo Contralor General de la Nación. ¿Cómo le parece a usted lo que está pasando? Pues me parece un poco confuso. La verdad es que yo había escrito un artículo para Razón Pública elogiando el procedimiento, pero en la práctica evidentemente hay muy poco tiempo, han tenido que correr para implementarlo y en esa velocidad pues se han cometido algunos, no sé si errores, pero al menos unos actos fallidos que no son convenientes. Hay muchas personas que empiezan por lo siguiente, dicen, oiga, ¿qué es lo que hace un Contralor? ¿Por qué es tan importante ese rol? Y sobre todo el papel que puede jugar dentro de lo fiscal. Explíquenos realmente qué es lo que hace un Contralor. Pues el Contralor básicamente tiene a su cargo el control de la ejecución del presupuesto, es decir, el control de cómo se gasta la plata del Estado, que sea eficiente, eficaz, de manera económica y transparente. Y uno de los parámetros más importantes, o el más importante, es a la luz de la ley de planes y programas, y por lo tanto vigila también o establece el grado de cumplimiento de las políticas públicas, porque la plata no se puede gastar desordenadamente, sino es en función de las políticas públicas que para ese periodo fiscal se han determinado. Mirando eso que usted menciona, cambiaron las reglas de juego. Entonces, sí. Antes, en el proceso en el cual usted fue electa Contralora, ¿cómo fue electa? En el caso, cuando yo fui electa Contralora, el Consejo de Estado proponía un nombre, la Corte Constitucional otro, la Corte Suprema otro, y de ahí salía la terna. Esa terna se sometía a consideración del Congreso en pleno y el Congreso en pleno elegía. ¿Qué hicieron ahora? Con el tema del equilibrio de poderes y con el ánimo de quitarle poder electoral a las altas cortes, que se considera una fuente de corrupción, entonces lo que han hecho es eliminar la participación de las altas cortes y a cambio de eso optaron por un examen de conocimiento que luego de un procedimiento de selección contractual y en este caso le correspondió lo hizo a la UIS. A la UIS. ¿Usted le da garantías? A mí me da garantías, yo tengo la idea de que la UIS es una universidad muy seria, muy reconocida en el país e internacionalmente. No es su fuerte estas áreas, ¿no? Ellos son más de los temas de ingeniería y de petróleos, como todos sabemos bien, pero de todas maneras es una universidad muy seria. ¿Qué ha generado perplejidad? Genera perplejidad que sacan unas clasificaciones con unos números, después dicen, no, esto solamente era la hoja de vida. Exacto, una cosa es la evaluación de hoja de vida, otra cosa es las pruebas. Las pruebas de conocimiento, entonces ha sido como por cuotas y las cuotas pues van modificando cada vez este ranking que se ha establecido. Y pues eso genera inseguridad, genera al menos una percepción de que no se estaba muy preparado para dar un resultado único, oportunamente, muy bien explicado. Mire, hay una resolución, la anoté acá incluso leyendo parte del artículo que usted escribió en Razón Pública y tiene que ver con la MD 007 de 2018. ¿En qué es lo que consiste exactamente? Pues esa es la resolución en virtud de la cual se reglamenta el procedimiento y se establece los requisitos para poder presentarse. Y cambiar el formato. Y cambiar el formato, exactamente. Y allí establecieron una serie de inhabilidades, incompatibilidades que luego tuvieron que reformar a partir de la resolución 008, que incluso curiosamente está numerada a mano, concretamente por el tema de si alguno de los candidatos tenía o no parientes en el Congreso o, por ejemplo, estaba su cónyuge, que es el caso del doctor Laforí y la doctora María Fernanda. O sea, ¿usted cree que ahí hay un impedimento? Pues yo lo que considero es que la norma es muy clara, no dice que no se pueda presentar, en este caso sería el doctor Laforí, sino que ella no puede intervenir ni en la postulación ni en la elección. Esta mañana él dijo en la W que su mujer había pedido una licencia remunerada, entonces seguramente la pidió desde antes de la postulación y podrá volver al Congreso una vez haya finiquitado la elección, porque eso es lo que dice la norma. Hay un tema que me pareció muy interesante y es esto. Usted dice lo siguiente, no se trata simplemente de elegir a una persona que tenga conocimiento de manejo fiscal, se trata de buscar un estadista. Y ahí es donde quiero que desglosemos eso un poquito.
¿Por qué? El papel que debe jugar el Contralor no simplemente es mirar ciertos números, ciertas cifras, sino debe conocer el debido proceso, debe conocer otros temas de fondo también. Pues mire, lo que pasa es que la Contraloría tiene 4.500 funcionarios, la gran mayoría de carrera, y la gran mayoría de personas expertas, de verdad expertas, porque le han dedicado toda su vida, toda su capacitación al control fiscal. Por lo tanto, esa es una técnica muy específica, con unos parámetros, que ese organismo lo conoce muy bien. ¿Qué le toca hacer a un contralor? El contralor sencillamente da las directivas, da los lineamientos, para que se ejerza ese control fiscal. Investigue aquí, mire estos procesos, siga estos contratos. Claro, pero incluso nosotros lo hicimos con base en todo el tema del riesgo objetivamente cuantificado para definir las líneas de auditorías con base en un sistema que nos permitía gerenciar esto de manera inteligente. Esta entidad tiene mucho presupuesto, o en esta entidad hubo dudas, hubo un escándalo, por esto toca mirarla, o esto va a ser la base de la futura política pública. O sea, eso no es como tan arbitrario, no es que se me ocurra un sector específico, además de las denuncias que van llegando los ciudadanos, etcétera, que son permanentes también. Claro, el Contralor decide la segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal, tiene esa competencia en virtud de la 1474 Ley Anticorrupción. Yo propuse esa modificación porque obviamente el que debe responder por una entidad y por los resultados de la entidad debe ser el vértice, el Contralor. Entonces debe ser también una persona que sepa el debido proceso, que sepa cómo se maneja este procedimiento, que sepa valorar las pruebas, o sea, todo lo que tiene que hacer un fallador. Y en esa argumentación, quienes dicen es que hay unas personas que están muy capacitadas dentro de lo académico, pero no han ejercido el tema público, y al contrario, del otro costado hay unos que tienen gran experiencia en lo público, pero no tienen doctorados o demás. ¿Cómo se llevan esos pesos y contrapesos? En esa lista hay nombres que tienen las dos fortalezas, grandes académicos de muchos quilates, reconocidos nacional e internacionalmente, pero que al mismo tiempo han estado en la administración pública o han ejercido la judicatura, y además que sean estadistas. Es que, ¿qué es lo importante? O sea, la Contraloría, si el Contralor próximo decide usar todas las facultades, es un organismo importantísimo. Primero porque usted lo llama unipersonal. Unipersonal porque es una persona que tiene a cargo el manejo de esa entidad. En otros países es un tribunal, que tal vez lo hace más fuerte y evita que tenga esas presiones tan directas como persona cuando se toman unas decisiones, termina siendo una sala. Pero además de eso, es que tiene que entender hasta dónde van sus competencias, tiene que entender con toda claridad en qué momento hace un llamado de atención a las otras ramas del poder público, tiene que estar capacitado para ir al Congreso y darle los instrumentos para que el control político sea técnico y no falaz. Y sustentado. Y sustentado, o sea, tiene que estar en capacidad de hablarle a un auditorio permanentemente, 2 o 3 veces por semana, de presentar las cuentas de la nación, ¿Qué tanto? de hacerle seguimiento al endeudamiento. Eso es una función importantísima. Colombia se dio cuenta que estaba endeudada ahorita, ¿no? Y antes, ¿dónde estaba ¿Y usted cree que justamente lo que ha pasado con esos cargos, un cargo tan importante, es que precisamente a raíz del papel que pueden jugar en el orden democrático, pues los quieren volver cargos de bolsillo? Entonces aquí es donde yo voy con el escenario que estamos viviendo. Estas garantías, estos cambios en la designación que se dieron a través de la reforma de equilibrio de poderes, ¿usted cree que los nombres que están punteando en los puntajes, ya sea por su hoja de vida o por los exámenes que han presentado, son los más idóneos o son personas que siguen arrastrando de alguna forma intereses políticos de algunos partidos o de algunas personas que quieren quedarse con ese cargo? Claro, mire, es que la Contraloría sí tiene que ser un órgano representativo, porque todo lo que tiene que ver con el presupuesto, con el pago de los impuestos, la contribución, pues tiene una lógica representativa, es decir, tiene que representar al pueblo. Entonces, está muy bien que sea el Congreso en una elección de segundo grado que lo elija, pero no puede ser un cargo partidista, no puede ser lo fundamental que sea producto de una coalición de 2 o 3 o 4 o 5 fuerzas políticas, porque es que entonces ¿sabe qué pasa? Lo que pasó en antaño en las Contralorías, y es que ejercen el cargo políticamente, van y solamente vigilan al del partido que no es el mismo mío, que no me apoyó.
solamente vigilan a este grupo político o Pero, a este clan político. ¿Y eso pasaría desde la Contraloría General o usted cree que eso está pasando en las regionales y que eso hay que acabarlo? En la Contraloría General es más difícil que suceda. En las Contralorías, la Contraloría tiene gerencias. Yo eliminé el tema del órgano unipersonal y puse 3 gerentes para que precisamente se controlaran entre sí. El de poder no se debe concentrar, toca dividirlo para que no sea arbitrario, para evitar esa manipulación política. Aquí el que desvía recursos públicos, sea liberal, conservador, de cambio radical, del santismo, del uribismo, lo que usted quiera, tiene que tener responsabilidad y reintegrar ese recurso. Mire, eso venía pasando. ¿Y ahora? Ahora yo no le hice seguimiento mucho a la Contraloría del doctor Maya, pero lo que sí vi es que mientras el doctor Felipe Córdoba y el doctor Maya estaban ejerciendo 2 cargos muy importantes de control fiscal, pues yo creo que el país vivió uno de los peores periodos de corrupción esa es justamente la discusión ahora. Por sus hechos los conoceréis. Pero esa es la gran pregunta, es decir, la gran bandera durante la campaña política fue el tema de la corrupción. Y lo quiero interrumpir en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el Congreso existe la idea de decir, bueno, pero esta persona me va a dar juego, va a nombrar a personas que yo le recomiende. Voy a nombrar a gente que supere un concurso, gente que evaluada supere un concurso, porque estamos en un régimen de meritocracia. Claro, si la campaña se hace con una listica diciendo esta gerencia va para usted, esta delegada va para usted, pues todo lo demás se pierde, no importa el conocimiento. No importa que se hayan cambiado las reglas de juego, no importa absolutamente nada. Absolutamente para nada. Y en este escenario seamos... Mirando la coyuntura, ¿usted cree que eso es lo que está pasando en este momento? Pues mire, yo lo que oí fue un mensaje presidencial de aquí no habrá mermelada. Y a mí me parece que, si bien es cierto, la Contraloría es independiente de la Presidencia de la República, yo creo que al país le conviene iniciar una nueva lógica de gestión y de relación entre los poderes públicos. ¿Cómo sería esa nueva lógica? La lógica es que yo nombro a un señor independiente o a una señora independiente que se sienta a hacer su oficio, que es muy serio, que saca las consecuencias personales, económicas y jurídicas de hacer un trabajo bien hecho y no se está prestando para intercambios de favores, porque ahí la frontera entre la amabilidad y la corrupción se desdibuja. Entonces, si aquí hay por parte de algunos ofreciendo contratos, puestos, etcétera, pues es muy grave porque no se están sintonizando con las necesidades del país y le están haciendo un daño muy grave a la institucionalidad. Y usted sabe muy bien que la gente ya no aguanta más. No, y es que lo que estamos viendo en corrupción es justamente eso. La vicepresidente dijo, no queremos contralor de bolsillo. ¿No? Entonces, no, mire, esto no es ni de retaliación ni de espejo retrovisor. Lo que está mal, toca investigarlo y sancionarlo. Yo le voy a dar usted unos nombres y usted me va a decir más o menos, en su opinión, conociendo desde su punto de vista ético, estando en la Contraloría, si los conoce y qué piensa. José Félix Laforí. Él es un hombre capacitado, un hombre que fue vicecontralor activo, o sea, no se dedicó solo a la labor administrativa, sino que se metió en el tema de vicefiscal. Como le dije antes, es deseable que la mujer haya pedido su licencia desde que él se postuló para que no se le genere esa inhabilidad y no crear una situación de incertidumbre en el ejercicio de ese cargo. Y obviamente es una persona polémica que tuvo la desgracia de que se le quitó la administración del Fondo Ganadero durante la administración Santos y él pues se defendió a capa y espada y tiene pues Algunos dicen que tiene favorabilidad dentro de lo que pueden ser las bancadas del Congreso. Eso estará por determinarse en el momento en que vayan a someter su hoja de vida. El caso de Carlos Felipe Córdoba. Bueno, mire, esta mañana lo entrevistaron al doctor Córdoba. Entonces él dice, yo no tengo la culpa de haberme enamorado de mi esposa, ella trabaja en la Contraloría, en la Fiscalía desde la época de Mario Iguarán. No, la señora Vivian Morales despidió a su mujer y ella se fue a trabajar a la Contraloría y ella administró todo el proceso junto con Felipe Córdoba del cambio de sede y después ella volvió a la Fiscalía. A mí me parece que esas son omisiones de información no correctas. O sea, una persona que le dice a Julio Sánchez,
imprecisiones, como para decir que la mujer lleva 30.000 años en fiscalía y que nunca ha salido de allá. No, ella sí salió, y salió un periodo largo, varios años. Entonces, eso a mí me parece que no es honesto. Esas pequeñas y sobre todo cosas. para un órgano de control que tiene que encargarse de este Y tipo una persona, y eso sí ya es en defensa propia, que dice que no es culpa de Turbay, ni mía, ni de Maya que no se recupere plata, pues si yo tuve varios problemas fue precisamente porque nuestra Contraloría recuperó el concepto técnico de ley a punta de o no gasto, o pago en efectivo, u obtención por embargos y ejecución coactiva, 40 billones de pesos. Entonces, pero eso es parte fundamental de la pero él Contraloría. para negarme, me imagino, porque yo no soy popular, ¿no? Entonces, Omiten esa información. entonces me mete en el saco de las Contralorías ineficientes. Y yo creo que nadie puede decir que nosotros fuimos Usted ha mencionado ineficientes. unos nombres que también han pasado, unos apellidos que han pasado por la Contraloría. Turbay, por ejemplo. ¿Usted cree que ahí hay personas que quieran... Hay mucha gente, Omeara... que quieren recuperar la Contraloría? Claro, Omeara, la exauditora, que fue vulgarmente, como lo fue Felipe, un instrumento de fiscal contra la administración Morelli, pues quieren ir a la Contraloría. Y yo digo, resultados, o sea, ¿ustedes qué hicieron en sus cargos? ¿No? En esa medida, ¿cuánto puede estar en este momento el gobierno nacional, del nuevo gobierno y sobre todo el nuevo Congreso, con una papa muy caliente? Es decir, que esto no es un tema cualquiera. Pero es la oportunidad de dar un gran mensaje. Si quiere más de lo mismo, si quiere comodidad, o si realmente quiere una efectiva transparencia y un real control de los recursos públicos, asumiendo que además un control oportuno les evitará problemas futuros muy serios. ¿Cómo se hace para garantizar hoy en día, cuando tenemos diferentes entes, hay cuestionamientos sobre la rama judicial con el cartel de la toga? Cuando uno mira incluso discusiones de fondo de si las personas que están siendo designadas en cargos administrativos no solo tienen el perfil, sino son personas idóneas y capaces de desarrollar con honestidad su función. ¿Cómo se hace realmente cuando además hay una consulta que se va a hacer anticorrupción y muchos colombianos están diciendo, yo no sé si votarla, yo no sé si valga la pena o eso es un desperdicio y debería de tramitarse de otra forma? ¿Cómo se lucha realmente contra la corrupción en Colombia? Mire, la primera forma para luchar, el primer paso para luchar contra la corrupción es elegir gente probada, valga la cacofonía. O sea, que ya se haya probado. Que se le conozca su trayectoria, que se le conozcan sus decisiones, que se le conozcan cómo ha administrado el recurso público y en esa medida se pueda confiar, porque tiene una trayectoria limpia. Esto es un tema que tiene que ser muy claro. Y limpio no es solamente no tener investigaciones, ¿no? No, pero el que llega al sector público en cualquier momento puede tener investigaciones. Claro. Una cosa muy distinta es que esas investigaciones lo lleven a una condena. Pero también es cierto que aquí se está tratando de limpiar esa sensación de que son unos tratando de elegir a sus amigos para cargos de poder, para que al final devuelvan los favores de esa elección. Y entonces, en esa medida es donde uno se pregunta si esto va a terminar realmente cambiando ese filtro o si vamos a terminar sencillamente cambiando unas reglitas del juego, pues pero al final será lo mismo. Aquí viene la grandeza del Congreso, ¿no? La verdad es que yo personalmente en mi periodo como Contralora tuve la mejor relación con el Congreso. Nosotros solamente dábamos los insumos para el control político en el Congreso establecimos un sistema de concurso manejado por un tercero porque no íbamos a admitir gente que no tuviera la solvencia moral y académica suficiente para administrar la cosa pública. Y el Congreso nunca se quejó. Yo creo que ellos tienen que tener un poco o mucha grandeza y escoger el mejor. Yo no sé quién es, yo no voto, no, pero sí creo que es muy importante que se ponga la mano en el corazón. ¿La academia usted la ve presente en este tipo de elecciones? Hay académicos muy serios en esa lista, hay académicos muy sólidos, reconocidos internacionalmente. Y que valdría la pena que tuvieran incluso... Que lo tengan en cuenta, claro. Hay personas que han escrito libros importantísimos para el desarrollo del derecho constitucional, del derecho económico, del derecho financiero en Colombia. Hay personas que han emitido fallos como
ya no, o sea, no quiero identificarlas. No, pero ahí tiene están. un impacto inmenso, o sea, el río Bogotá es un fallo muy importante para el país. Pues por eso queríamos conversar con usted, porque nos parecía muy importante determinar, entre otras cosas, y lo vi en su artículo, cuando usted decía, mire, hay que mirar tema de deuda pública, hay que mirar tema de pensiones, hay que mirar tema de inversiones del Estado que incluyen tanto empresas como portafolio, los recursos parafiscales de la administración, los recursos ambientales de la nación, la política sectorial y su ejecución. Y uno dice, ¿será que la persona que van a terminar nombrando de los que han estado mejor calificados, y le voy a dar nombres, José Félix Laforí, Wilson Arias, Carlos Felipe Córdoba, Wilson Herrera Moreno, si de ahí vamos a tener realmente a alguien que pueda dar esa pelea? Pues yo no le resto las capacidades intelectuales al doctor Laforí. Él es un tipo muy capaz. Tiene sus investigaciones al interior del ente que quiere ocupar. Eso no es conveniente, ¿no? Las tenía Maya cuando llegó, por ejemplo. Eso no es conveniente. Pues vamos a ver en qué termina todo esto. Muy importante las luces que usted da, porque usted estuvo en el cargo, porque hizo denuncias muy relevantes, porque recuperó dinero para el Estado y, por supuesto, porque muchas veces es bueno escuchar las voces de quienes han estado ocupando la silla y no solamente desde la tribuna. Contralora Sandra Morelli, un placer. Gracias por estos minutos y por su gentileza. Gracias, Hassan, a usted por haber venido hasta acá. Un placer. Muchas gracias.